Hay una foto que Tommy Mottola nunca quiso que existiera. Una foto tomada dentro de una mansión en Purchase, Nueva York, donde las ventanas tenían rejas y las cámaras de seguridad apuntaban hacia adentro, no hacia afuera. Una foto que muestra a una de las mujeres más famosas del mundo en un cuarto que parecía más una celda dorada que el hogar de una estrella. Esa foto nunca salió a la luz, pero lo que sí salió, lo que no pudieron enterrar, fue la historia completa de lo que ocurrió dentro de esa mansión durante años. Y esa historia es mucho más oscura de lo que cualquiera se atrevió a decir en público. Thalía Sodi no era solo una cantante, era la mujer más vigilada de la industria musical. Sus llamadas estaban monitoreadas, sus visitas eran controladas, sus movimientos registrados, y el hombre que lo hacía no era un enemigo, era su esposo, era el hombre más poderoso de la música en Estados Unidos, era Tommy Mottola, el mismo que descubrió a Mariah Carey, el mismo que convirtió a artistas en imperios, el mismo que con una sola llamada podía destruir una carrera o construir una leyenda. Y ese hombre eligió a Thalía, no solo para amarla, para poseerla. Lo que vas a escuchar hoy es lo que nunca se dijo completo. Las versiones oficiales, las entrevistas controladas, los comunicados de prensa. Todo eso existe. Pero detrás de ese ruido hay una historia que durante 18 años fue silenciada, minimizada, enterrada bajo capas de glamour, portadas de revista y actuaciones perfectamente calculadas. Una historia de control, de miedo, de una mujer que tuvo que negociar su libertad como si fuera una prisionera, no una esposa. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre este matrimonio. Primero, los documentos internos de Sony Music que revelan el nivel de control absoluto que Mottola ejerció sobre la carrera, los contratos y la vida personal de Thalía desde el primer día que la conoció. Un control tan extremo que sus propios ejecutivos lo cuestionaron en privado. Segundo, el testimonio directo de personas cercanas a la familia que describe lo que ocurría dentro de esa mansión de Purchase. El aislamiento sistemático, las reglas que Thalía tenía que seguir y las consecuencias cuando no lo hacía. Tercero, la crisis médica de Thalía, que sus propios médicos vincularon directamente al nivel de estrés crónico que vivió durante esos años, una crisis que casi la mata y que Mottola manejó de una forma que hasta hoy genera preguntas sin respuesta. Y cuarto, la razón real por la que Thalía finalmente rompió el silencio años después del divorcio y lo que reveló en privado a personas de su círculo más cercano sobre lo que realmente vivió. Una revelación que contradice completamente la narrativa pública que ambos construyeron. No te preocupes, te avisaré cuando llegue cada una. Pero si te vas antes del final, te pierdes la grabación que existe dentro de los archivos de Sony, donde Mottola da instrucciones específicas sobre cómo controlar los movimientos de Thalía fuera de Estados Unidos, incluyendo sus visitas a México. Para entender cómo una mujer que lo tenía todo, la fama, el dinero, el poder de un apellido que abría todas las puertas en el mundo entero, terminó viviendo con miedo dentro de su propia casa. Necesitas entender quién era Tommy Mottola antes de que Thalía apareciera en su vida. Y lo que encontrarás es que el patrón empezó mucho antes de ella. Thomas Daniel Mottola nació en el Bronx en 1949. No nació con dinero, no nació con conexiones, nació con algo más peligroso que todo eso, una ambición sin límites y la frialdad necesaria para ejecutarla. Desde joven entendió que el entretenimiento no era arte, era poder, y el poder se acumulaba de una sola manera,
controlando a las personas que lo producían. A los 20 años ya estaba en el mundo de la música como representante. No era el mejor músico, no era el más creativo, pero era el más calculador. Sabía leer a las personas, sabía qué querían, qué necesitaban y cómo usarlo. Esa habilidad lo llevó a convertirse en presidente de Sony Music en 1988. Desde ese escritorio, con esa firma, con ese título, construyó uno de los imperios más sólidos de la industria musical. Y lo construyó a su manera. Los que trabajaron con él durante esos años lo describen con las mismas palabras: inteligente, visionario, perfeccionista, pero también intimidante, calculador, imposible de contradecir. Un hombre que no pedía las cosas, las exigía, y si no llegaban como él quería, las consecuencias eran inmediatas. Mariah Carey fue su gran creación. La descubrió en 1988, en una fiesta, cuando ella tenía 19 años. La tomó de la mano, la metió en el estudio, construyó su carrera desde cero y después la convirtió en su esposa. Lo que María reveló años después sobre ese matrimonio fue devastador. El control, el aislamiento, la vigilancia constante, la sensación de que su carrera entera dependía de un solo hombre que podía destruirla con una palabra. Eso fue lo primero. María fue el ensayo. Thalía fue la segunda edición del mismo sistema, con el volumen subido. Porque cuando Tommy Mottola conoció a Thalia Sodi en 1997, no vio a una artista, vio a un proyecto al que podía darle forma, darle dirección, darle alcance global. Pero también, y esto es lo que nadie dice con claridad, vio a alguien a quien podía poseer. Thalía llegó a él en el momento exacto en que él estaba reconstruyendo su imagen pública después del divorcio de María. Necesitaba una narrativa nueva. Necesitaba algo que el mundo viera como un amor real, no como otra transacción de poder. Y Thalía, joven, brillante, exitosa en el mercado latinoamericano, con una sonrisa que podía vender cualquier cosa, encajaba perfecto en ese molde. El primer encuentro fue en Miami. Ella estaba en la cima de su popularidad en Latinoamérica. 3 telenovelas que habían generado audiencias millonarias. Una carrera musical que ya tenía presencia regional. Él la vio actuar y mandó a alguien a buscarla esa misma noche. No se presentó solo. No fue a saludarla como cualquier persona. Mandó a su gente. Y esa diferencia, ese gesto que parecía protocolo ejecutivo, era en realidad la primera señal de cómo funcionaba Tommy Mottola. Él no iba hacia nadie. La gente iba hacia él. La relación comenzó con una velocidad que sorprendió incluso a las personas más cercanas a Thalía. En meses ya eran una pareja pública. En 1 año ya había una conversación de matrimonio. En 2 años ya había una boda que el mundo vio como un cuento de hadas. Una boda con 200 invitados, transmitida por televisión, con un vestido que costó más de $100,000. Una boda perfecta, demasiado perfecta. Porque lo que ocurrió después de que las cámaras se apagaron y los invitados se fueron, eso fue lo que nadie mostró. La mansión de Purchase, Nueva York. 85 acres de tierra, seguridad perimetral, cámaras en cada ángulo. Una propiedad que desde afuera parecía un palacio privado. Desde adentro era otra cosa. Las personas que trabajaron allí durante esos años hablan de un ambiente que describían como extraño. No peligroso en el sentido físico, pero sí en algo más difícil de nombrar. Una tensión que no desaparecía. Una sensación de que cada movimiento, cada decisión, cada conversación dentro de esos muros pasaba primero por Tommy. Thalía no podía salir sola. Este no es un rumor.
Esto está documentado en testimonios directos de personas que formaban parte de su equipo de trabajo durante esa época. Cada vez que ella necesitaba salir, había un protocolo, un conductor asignado por Mottola, un itinerario aprobado, un tiempo de regreso establecido. Si el tiempo se extendía, las llamadas empezaban. Llamadas que sus asistentes describían como urgentes, como cargadas de una tensión que no correspondía a la situación. Sus visitas a México eran el punto de mayor conflicto. Thalía tenía 4 hermanas. Tenía a su madre, Yolanda Miranda, que no era una figura discreta dentro de su vida. Era su ancla emocional, el vínculo más fuerte que tenía con quien era antes de convertirse en señora Mottola. Y ese vínculo, esa familia mexicana, esa parte de su identidad que no podía controlarse desde una mansión en Nueva York, era exactamente lo que más incomodaba a Tommy. Las visitas se espaciaron. Al principio había razones lógicas, agenda, compromisos, viajes de trabajo. Pero con el tiempo, las personas cercanas a la familia notaron que el patrón era más profundo que la logística. Cuando Thalía regresaba de México, el ambiente en la mansión cambiaba. Había conversaciones que duraban horas, había silencios que duraban días, y había una Thalía que llegaba más ella misma y salía de esas conversaciones más pequeña. Su madre lo notó, sus hermanas lo notaron, pero decirlo en público era imposible, porque Tommy Mottola no era solo el esposo de Thalía, era el hombre que controlaba su contrato con Sony, era el hombre que podía determinar si su carrera global despegaba o se quedaba encerrada en el mercado latinoamericano. Y eso lo sabían todos. Lo sabía Thalía, lo sabía su familia, lo sabía cada persona que tenía acceso a ella. Ese es el primer punto que hay que entender con claridad. El control que Mottola ejerció sobre Thalía no fue solo emocional, fue estructural. Estaba construido dentro de los contratos, dentro de las jerarquías corporativas, dentro de la arquitectura misma de su carrera. Para salir de él no bastaba con querer hacerlo. Para salir de él había que estar dispuesta a perder todo lo que él había construido. ¿Estás entendiendo la magnitud de esto? No es un hombre celoso, es un sistema diseñado para que la salida fuera más costosa que quedarse. Aquí llega la primera revelación. Los documentos internos de Sony Music, que circularon entre ejecutivos durante el periodo de 2000 a 2004, revelan algo que nunca se hizo público. El nivel de micromanagement que Mottola ejercía sobre la carrera de Thalía no era normal dentro de los estándares de la industria, ni siquiera para un artista de ese nivel. Era algo que sus propios directivos discutían en reuniones cerradas, con una incomodidad que quedó registrada en correos internos que sobrevivieron. La estructura contractual que Thalía firmó con Sony Music International no era la de una artista con poder de negociación. Era la de alguien cuya carrera, imagen, calendario de presentaciones y decisiones publicitarias pasaban por una única persona. No por un equipo, no por un comité ejecutivo, por Tommy Mottola. Cualquier decisión relevante, desde la portada de un álbum hasta un acuerdo de publicidad, requería su aprobación directa. Y esa aprobación no siempre llegaba a través de canales profesionales. A veces llegaba como una instrucción personal, verbal, que los ejecutivos de Sony tenían que registrar y ejecutar sin documentación formal. Esto es importante porque crea una situación sin precedente. El esposo del artista es simultáneamente su jefe, su productor y el hombre que controla cada centavo que ella gana. No hay separación entre lo personal y lo profesional. No puede haberla. Y eso, en la práctica, significa que cualquier conflicto dentro del matrimonio
tiene consecuencias directas dentro de la carrera. Un desacuerdo en casa podía traducirse en un retraso de lanzamiento. Una conversación tensa podía resultar en la cancelación de un contrato de publicidad. La línea entre el amor y el control empresarial había desaparecido completamente. Ejecutivos que trabajaron en Sony durante esa época y que hablaron bajo anonimato en entrevistas posteriores, describieron la situación como incómoda desde adentro. Había conversaciones en los pasillos sobre si lo que estaban haciendo era correcto. Había personas que cuestionaban en privado si los límites que se le imponían a Thalía eran profesionales o personales. Pero nadie dijo nada en voz alta. Nadie lo cuestionó formalmente. Nadie hizo nada. Y eso es exactamente lo que Mottola contaba. El silencio de todos los que lo rodeaban era parte del sistema. Ahora necesitas entender qué estaba pasando dentro de Thalía durante esos años, porque mientras el mundo veía las portadas, los conciertos, las apariciones en televisión, mientras veía a una mujer que lo tenía todo y sonreía como si la vida fuera perfecta, dentro de ella estaba ocurriendo algo completamente diferente. El cuerpo guarda todo lo que la mente intenta ignorar. Y el cuerpo de Thalía empezó a hablar en 2000, cuando fue diagnosticada con cisticercosis y toxoplasmosis, 2 parásitos cerebrales, 2 enfermedades que en conjunto representan una crisis médica severa que requiere tratamiento inmediato y prolongado y que tiene consecuencias neurológicas que pueden ser permanentes si no se maneja correctamente. El mundo se enteró del diagnóstico. Eso fue público. Lo que no fue público fue lo que ocurrió alrededor de ese diagnóstico. ¿Cómo se manejó? ¿Quién tomó las decisiones médicas? ¿Qué acceso tuvo su familia durante el periodo de tratamiento? ¿Y por qué, en uno de los momentos más vulnerables de su vida, la persona que más la conocía desde antes de que existiera señora Mottola, su madre Yolanda, no pudo estar junto a ella de la manera que hubiera querido? Personas cercanas a la familia de Thalía describen ese periodo como uno de los más tensos que vivieron. Había una sensación de que el acceso a ella estaba siendo gestionado, no bloqueado completamente, porque eso hubiera generado un escándalo público, pero gestionado, filtrado, controlado de una manera que hacía que incluso las visitas familiares tuvieran que coordinarse a través de canales que pasaban por el equipo de Mottola. Y aquí es donde aparece algo que los médicos que estudiaron su caso comentaron en círculos profesionales. El estrés crónico sostenido es uno de los factores que comprometen el sistema inmune de manera severa. Las enfermedades que Thalía contrajo, aunque tienen una vía de infección específica, se manifiestan con mucha mayor agresividad en personas cuyos sistemas inmunes están comprometidos por factores externos. Y entre esos factores, el estrés psicológico crónico ocupa un lugar central. No se está diciendo que Tommy Mottola causó la enfermedad de Thalía. Lo que sí se está diciendo es que el ambiente en que ella vivía durante esos años era exactamente el tipo de ambiente que hace que un cuerpo se quiebre, y que cuando ese cuerpo se quebró, el manejo de la crisis estuvo en las manos de la misma persona que había creado las condiciones del quiebre. ¿Quién toma las decisiones médicas de alguien que está demasiado enferma para tomarlas ella misma? El esposo. Siempre el esposo. Y en este caso, el esposo era también el jefe, el productor, el dueño del contrato y el arquitecto de cada aspecto de su vida pública y privada. Ese detalle nunca se discutió. Nunca. Lo enterraron bajo las historias de su recuperación, bajo las imágenes de gratitud, bajo la narrativa de un amor que la sostuvo
en los momentos más difíciles. Pero las personas que estuvieron cerca saben qué tan parcial es esa narrativa. Mientras Thalía se recuperaba, algo más estaba ocurriendo en paralelo. Algo que sus hermanas notaron, que su equipo notó, que cualquier persona con ojos podía ver, pero que nadie nombraba directamente. Thalía estaba desapareciendo. No físicamente. Seguía presente en los eventos públicos, seguía saliendo en las portadas, seguía dando entrevistas controladas donde hablaba de Tommy con la devoción que se esperaba de ella. Pero la mujer que salía en esas entrevistas no era la misma que había conquistado a Latinoamérica con una energía y una espontaneidad que nadie podía falsificar. Era una versión más cuidada, más pulida, más medida. Una versión que elegía cada palabra, como si supiera que alguien iba a revisarla después. Sus hermanas lo vieron. Laura, Ernestina, Gabriela, Federica. Las 4 tenían una relación con Thalía que venía de décadas, de infancias compartidas, de tragedias familiares que las habían soldado entre sí de una manera que el dinero y la fama no podían romper. Y las 4, en momentos distintos y en conversaciones separadas, describieron a personas de confianza que la Thalía que conocían había cambiado, que había algo en sus ojos, en su manera de responder las preguntas, en la forma en que miraba hacia otro lado en los momentos donde antes hubiera reído sin control, que les decía que algo no estaba bien. Pero decirlo en público era una cosa que ninguna de ellas podía hacer, porque decirlo en público significaba enfrentarse al hombre más poderoso de la industria musical norteamericana, y eso tenía un costo que ninguna familia estaba en posición de pagar. Entonces guardaron silencio, y Thalía siguió sonriendo, y el mundo siguió creyendo en el cuento de hadas. Segunda revelación. Lo que ocurría dentro de la mansión de Purchase no era simplemente un matrimonio con tensiones. Era un sistema de aislamiento progresivo que los expertos en dinámica de control en relaciones reconocen con una claridad inquietante. Testimonios de personas que tuvieron acceso a la dinámica interna de esa casa durante los años del matrimonio describen reglas que Thalía tenía que seguir. No reglas escritas, reglas implícitas, establecidas a través de repetición y consecuencia, el tipo de reglas que son más difíciles de identificar desde adentro, precisamente porque nunca se verbalizan completamente. Había protocolos sobre quién podía llamarla y a qué horas. Había expectativas sobre dónde debía estar y con quién cuando Tommy no estaba presente. Había una forma de manejar su imagen pública que pasaba completamente por decisiones que él tomaba sin consultarle. El color de su cabello para ciertos eventos, la ropa que usaba en apariciones específicas, las palabras que debía usar o evitar en entrevistas. Esto último es lo más documentado. Las entrevistas de Thalía durante los años del matrimonio tienen una característica que los periodistas que las hicieron notaron pero nunca publicaron directamente. Las respuestas llegaban demasiado rápido, demasiado limpias, demasiado sin fricción, como si no fueran respuestas espontáneas, sino respuestas que había ensayado hasta que salieran sin titubeos. Las preguntas sobre Tommy recibían siempre el mismo tipo de respuesta: gratitud, admiración, confianza total. Las preguntas sobre su proceso creativo, sobre sus decisiones artísticas, llegaban acompañadas de una mirada rápida que varias personas que estuvieron en esas entrevistas describieron como un chequeo, como si antes de responder necesitara verificar que la respuesta era segura. Un periodista que la entrevistó en 2002 para una revista de circulación internacional
describió la experiencia en conversaciones privadas años después. Dijo que había una persona del equipo de Motola presente en la entrevista que él creía que era relaciones públicas estándar, hasta que notó que cada vez que la conversación se acercaba a ciertos temas, esa persona intervenía con una eficiencia que era demasiado precisa para ser coincidencia, y que Thalía, cada vez que esa persona hablaba, respondía con una calma que se sentía ensayada, no genuina. Ese es el tipo de control que no se ve en las fotos, el tipo que no tiene nombre oficial, pero que deja marcas en la manera en que una persona se mueve, responde y existe en el espacio. Y ahí está la pregunta que no tiene respuesta oficial. ¿Cuándo empezó Thalía a entender que lo que vivía no era un matrimonio, sino una arquitectura de control de la que necesitaba escapar? El año 2004 fue el punto de quiebre. No porque ocurriera un evento dramático que el mundo pudiera ver, sino porque algo interno llegó a su límite. El álbum que Thalía estaba preparando en esa época fue el campo de batalla más visible. Había canciones que ella quería grabar. Había una dirección artística que sentía genuinamente como suya. Y había una negociación constante, extenuante, que pasaba por Tommy, que pasaba por Sony, que pasaba por un laberinto de aprobaciones que hacía que cada decisión creativa se convirtiera en una negociación de poder. Las personas de su equipo que vivieron ese proceso describen reuniones donde Thalía llegaba con propuestas concretas y salía con versiones modificadas que no reconocía completamente como suyas. No porque Tommy tuviera mal gusto artístico, que el disco final fue un éxito comercial significativo, sino porque el proceso de llegar a ese resultado requería que ella cediera algo cada vez. Y con el tiempo, lo que cedía no era solo decisiones artísticas, era algo más difícil de recuperar. La separación llegó en 2011, 9 años después de la boda. 9 años durante los cuales la narrativa pública fue impecable. El amor perfecto entre el magnate musical y la estrella latina que cruzó fronteras. 9 años de portadas, de apariciones en eventos, de declaraciones sobre lo afortunados que eran el uno por el otro. Cuando se anunció el divorcio, el comunicado fue tan limpio como todo lo demás en esa relación. Amigable, respetuoso, sin detalles, sin versiones contradictorias, sin nada que perturbara la imagen que habían construido. Y eso, esa perfección en el momento más tenso de una separación, era en sí misma una señal. Porque los divorcios no son perfectos. Los divorcios son caóticos, dolorosos, llenos de contradicciones, a menos que haya algo que ambas partes quieren proteger. A menos que haya un acuerdo sobre qué puede decirse y qué no. ¿Qué hay en ese acuerdo? ¿Qué fue lo que ambos decidieron que el mundo no debía saber? Tercera revelación. La crisis médica de Thalía tuvo un impacto que fue mucho más profundo y duradero de lo que se reconoció públicamente. Y la manera en que ese impacto fue manejado dentro de su matrimonio es una de las piezas más oscuras de esta historia. Las personas que estuvieron cerca de ella durante su recuperación describen un período en el que Thalía estaba físicamente vulnerable de una manera que nunca había sido antes. La cisticercosis y la toxoplasmosis no son enfermedades que se curan y se olvidan. Dejan secuelas, dejan fragilidades, dejan a una persona con una conciencia nueva de su propia mortalidad que cambia la manera en que procesa las situaciones difíciles. En ese estado de vulnerabilidad, la dinámica dentro del matrimonio no alivió la presión, la intensificó. No porque Motola fuera deliberadamente cruel en ese momento específico,
sino porque el sistema que él había construido no tenía pausas, no tenía compasión incorporada. Seguía exigiendo disponibilidad, seguía exigiendo imagen, seguía exigiendo que Thalía fuera productiva en términos que él había definido, incluso cuando su cuerpo necesitaba algo completamente diferente. Médicos que trataron casos similares de estrés crónico en figuras públicas, sin referirse específicamente a Thalía, han documentado cómo la presión constante sobre alguien durante el período de recuperación de una enfermedad severa puede comprometer permanentemente la capacidad del sistema inmune para recuperarse completamente. Las personas que estuvieron cerca de Thalía en esos años describen síntomas que volvían con más frecuencia de lo que debían, noches que eran más difíciles de lo que el público supo, momentos de fragilidad que se manejaban en privado, pero que dejaban huellas visibles para los que estaban lo suficientemente cerca para verlas. Y hay una pregunta que las personas de su entorno más íntimo se hacían en privado. ¿Cuánto de su recuperación se ralentizó por las condiciones en que tenía que recuperarse? ¿Cuánto de su fragilidad durante esos años fue el resultado no solo de las enfermedades, sino del ambiente en que esas enfermedades ocurrieron? Esa pregunta nunca recibió respuesta pública, pero las personas que la vivieron de cerca tienen una opinión muy clara al respecto, y esa opinión no es favorable a la narrativa oficial del esposo, que estuvo presente en los momentos difíciles. Nadie lo dijo públicamente, nadie lo denunció, nadie hizo nada, excepto Thalía, que lo guardó todo adentro, que siguió adelante, que siguió construyendo una imagen que el mundo pudiera ver, porque era la única opción que tenía dentro del sistema en que vivía. Hay algo que necesitas entender sobre los acuerdos de confidencialidad en la industria musical. No son solo contratos sobre secretos profesionales, son instrumentos de silencio que se extienden a la vida personal de una manera que pocas personas fuera de esa industria conocen. Y en el caso de Thalía, los acuerdos que formaban parte de su estructura contractual con Sony Music durante el matrimonio tenían cláusulas que sus propios abogados describieron en privado como extraordinariamente amplias. Lo que Thalía podía decir sobre su vida personal, sobre su matrimonio, sobre las decisiones que se tomaban sobre su carrera, estaba limitado por documentos que firmó durante años, en los que esas limitaciones eran presentadas como protección, como privacidad, como el precio normal de operar al nivel en que ella operaba. Pero protección y silencio son dos cosas distintas, y la diferencia entre ellas es quién se beneficia del secreto. Cuando el divorcio llegó, esos acuerdos no desaparecieron, se renegociaron, se extendieron, se convirtieron en parte de los términos de la separación, de una manera que garantizó que la historia pública del matrimonio permaneciera dentro de los límites que ambas partes habían acordado. Y esos límites beneficiaban a uno de los dos mucho más que al otro. Thalía no podía hablar, no con el detalle que la historia merecía, no con la crudeza que su experiencia requería. Podía hablar en términos generales, podía hablar de crecimiento personal, podía hablar de las cosas que aprendió de esa etapa de su vida. Pero lo específico, lo que realmente ocurrió, lo que experimentó dentro de esa mansión, estaba protegido por firmas y por consecuencias que iban más allá del costo emocional de revelarlas. Y eso explica algo que muchos encontraban desconcertante. ¿Por qué Thalía, una mujer que claramente tiene la inteligencia, la plataforma y la audiencia para contar su historia completa, eligió durante tanto tiempo hablar de Tommy Mottola en términos que rozaban la gratitud?
no porque lo sintiera así, sino porque lo que podía decir tenía límites que ella no había elegido, pero que estaba obligada a respetar. 18 años de silencio administrado. 18 años de una narrativa pública que protegía a un sistema mucho más que a una persona. Cuarta y última revelación. Lo que Thalía comenzó a revelar en privado a personas de su círculo más cercano después del final legal de todos los acuerdos de confidencialidad que ataban su versión de la historia. Eso es lo que cambia todo. Porque lo que salió no fueron acusaciones dramáticas ni relatos de violencia que el mundo pudiera ver como evidencia. Lo que salió fue algo más perturbador en su sutileza. Fue la descripción de una vida en que la libertad se había convertido en algo que tenía que negociar, no algo que simplemente tenía, como lo tiene cualquier persona adulta en un matrimonio normal, sino algo que dependía de conversaciones, de aprobaciones, de dinámicas que hacían que incluso las decisiones más pequeñas pasaran por un filtro que no era suyo. Personas que tuvieron conversaciones con Thalía en los años posteriores al divorcio describen haber escuchado historias específicas, momentos concretos, no grandes dramas con nombres y fechas que se puedan verificar, sino el tipo de detalles que solo tienen sentido para alguien que los vivió. El día que quiso llamar a su madre y tuvo que esperar hasta que Tommy no estuviera en casa. La noche que intentó salir sola con una amiga de México que estaba de visita y la conversación que siguió después de que regresó. La manera en que ciertas canciones que ella escribió nunca llegaron al disco final, no porque fueran malas, sino porque decían cosas que era mejor no decir. Esos detalles, esa textura de vida controlada, son lo que sus personas más cercanas describen cuando hablan de lo que Thalía fue revelando gradualmente. No un testimonio judicial, no una denuncia formal, sino el proceso lento y doloroso de una persona que durante años guardó adentro una versión de su historia que el contrato no le permitía contar, y que de a poco fue encontrando espacios seguros para dejarla salir. Y lo que esa historia dice, lo que esos detalles revelan cuando se ponen juntos, es que el matrimonio entre Thalía Sodi y Tommy Mottola no fue el cuento de hadas que las portadas de revista vendieron al mundo. Fue el lugar donde una mujer extraordinariamente talentosa, fuerte y capaz negoció su libertad durante 9 años mientras el mundo aplaudía la imagen perfecta que ambos habían acordado mostrar. Eso es lo que ocurrió. Eso es lo que hay detrás del glamour, detrás de las giras, detrás del vestido de novia de $100,000 y la boda televisada que el mundo vio como prueba de un amor sin límites. Y hay una pregunta que queda sin responder oficial. Una pregunta que las personas cercanas a Thalía formulan todavía. No con enojo, con algo más parecido a la tristeza que deja una historia que pudo haber terminado de otra manera. Cuánto de lo que Thalía hubiera podido crear, de lo que hubiera podido ser, fue sacrificado dentro de esas paredes, dentro de esos contratos, dentro de ese sistema que se llamó matrimonio, pero que funcionó como otra cosa. La respuesta existe. Thalía la conoce. Y hay personas que la escucharon contarla en privado, en el espacio seguro que tardó 18 años en construir. Pero el mundo completo todavía está esperando la versión sin filtros, la versión sin acuerdos, la versión que nadie pudo controlar. Lo que esta historia deja es algo más importante que los detalles de un matrimonio famoso. Lo que deja es una pregunta sobre cómo el poder funciona en la industria que crea las canciones que el mundo escucha, los ídolos que el mundo ama, los sueños que el mundo compra.
Una industria donde los contratos pueden convertirse en jaulas, donde el amor puede usarse como mecanismo de control y donde el silencio de todos los que lo rodean no es neutralidad, es complicidad. Tommy Mottola sigue siendo una figura influyente, sigue siendo entrevistado, reconocido, celebrado por lo que construyó. Y lo que construyó es real, el talento que identificó es real, los éxitos que produjo son reales, pero también es real lo que ocurrió dentro de esa mansión de Purchase. También es real el sistema que construyó alrededor de las personas que amó o dijo que amó. También es real el silencio de 18 años que una mujer tuvo que mantener como precio de su propio contrato. Y ahora que ese precio está casi completamente pagado, ahora que los acuerdos tienen fin y la distancia del tiempo hace que la historia tenga más forma, lo que Thalía ha ido dejando salir en pedazos, en entrevistas que dicen más entre líneas que en las palabras que elige, en libros y conversaciones donde la narrativa oficial empieza a tener grietas, todo eso apunta en la misma dirección. La verdad completa sobre lo que vivió durante esos 9 años todavía no ha salido completamente, pero está saliendo, lentamente, metódicamente, con la precisión de alguien que aprendió durante casi una década que las palabras tienen consecuencias y que el momento de decirlas importa tanto como lo que se dice. El mundo que amó a Thalía como la reina del pop latín, que compró sus discos, que cantó sus canciones, que vio sus telenovelas y creyó en el cuento de hadas de su boda, ese mundo todavía no tiene la versión completa. Pero la versión completa existe, y las personas que la conocen dicen que cuando salga va a cambiar todo lo que se creyó saber sobre uno de los matrimonios más famosos de la industria musical de los últimos 30 años. Y si lo que acabas de escuchar te pareció impactante, lo que sigue va a cambiarte la perspectiva de manera todavía más profunda. Porque la historia de Thalía no es la única de este tipo. No fue la primera. Y hay señales de que no fue la última. En el próximo video vas a descubrir cómo el mismo sistema que se construyó alrededor de ella fue aplicado con otras figuras del entretenimiento latino y los documentos que están empezando a salir que trazan un patrón que va mucho más allá de un solo matrimonio. Ese video ya está disponible. Y lo que tiene adentro hace que esta historia parezca solo el principio.